Cabina oscura. Terror para tu elemento auditivo. Muchas veces tendemos a creer que las películas de terror no son más que casas embrujadas, fantasmas y posesiones. Pero de este género se desprenden muchos que tal vez no conozcas. Otro error que cometemos es creer que el terror y el horror son lo mismo, cuando ciertamente no lo son. El terror es descrito como un miedo muy intenso, con el que pocas veces nos cruzamos en el día con día. En cambio, el horror es descrito como un sentimiento intenso que es causado por algún suceso espantoso. Esto no es necesariamente el miedo. En cambio, se podría asemejar a la incertidumbre, el impacto, la inquietud o cualquier sentimiento que te mantenga intranquilo. El horror a ver el salvajismo de los animales devorándose entre ellos, o el horror que sentimos a la fuerza de la naturaleza, cuando una gran tormenta azota nuestras casas o un gran temblor cimbra el suelo. ¿Qué es el cine de terror? Es un género del cine que busca generar miedo, repugnancia, conflicto, temor, espanto, horror e incomodidad. El cine de terror es tan viejo como el cine mismo, considerado por algunos como el primer género cinematográfico en la historia, y actualmente se mantiene como uno de los más queridos a pesar de sus tropiezos. Cuando los hermanos Lumière presentaron su documental de la llegada de un tren a la estación en 1896, se dice que causaron el primer sentimiento de horror a un público de cine. La gente corrió despavorida al ver la imagen de un tren moviéndose rápidamente hacia ellos, lo que generó pánico y horror entre ellos. A finales de ese mismo año, la primer cinta de terror en la historia fue estrenada el 24 de diciembre de 1896. El cineasta francés Georges Méliès, La Mansión del Diablo. Francia fue pionero de las películas de terror, donde las palabras diablo y castillo eran las más utilizadas en sus títulos. En 1910, J. Shear Dowley creó la primera adaptación de un monstruo al cine con Frankenstein. 10 años después, el expresionismo alemán de la primera década del siglo XX trajo consigo películas obscuras como El gabinete del Dr. Caligari, por Robert Vien en 1920, Nosferatu de Frédéric Murnau en 1922. Las primeras películas de monstruos en el cine eran adaptaciones de novelas como Drácula de Bram Stoker en 1897 y Frankenstein de Mary Shelley en 1818. Y con esto nace el cine de horror paranormal. Horror paranormal. Este subgénero del cine de terror es el más conocido y el principal de la lista, debido a que fue el primer subgénero. Estas son las películas donde encontramos a los monstruos y seres paranormales como los hombres lobo, vampiros, fantasmas, demonios, etc. Monstruos inspirados en nuestra realidad. Fantasmas y espíritus de leyendas que se han pasado de generación en generación y han tomado forma en un film. El mayor miedo del subconsciente humano, la presentación física del terror, los demonios. Este subgénero ha sido el más utilizado a lo largo de los años y actualmente se mantiene como uno de los más vistos y producidos. En los años 70, este subgénero dio pasos agigantados con una película en particular, El Exorcista, por William Friedkin. Con este film, el terror se volvió el género más sonado y recurrido en los siguientes 20 años. Una película que sin duda causó polémica, disgusto y primordialmente, terror. Este género fue la inspiración para crear monstruos de la cultura moderna como Jason Voorhees, Freddy Krueger, Leatherface, Ghostface, Michael Myers y Chucky. A pesar de también ser monstruos sobrenaturales y con un estilo bastante grotesco y de pesadilla, ellos no forman parte de este género por una sencilla razón: su gusto por rajar y cortar. Películas como Alien, El octavo pasajero y Poltergeist se desprenden a un subgénero del cine de horror.
el horror sci-fi. Aquí encontramos historias que cuentan con monstruos y criaturas que no pertenecen a nuestro planeta o nuestra dimensión, con toques de ciencia ficción. A finales de la década de los 70, John Carpenter nos presentó un filme que no parecía ser nada más allá que una simple película de terror, sin imaginar que se convertiría en la piedra angular de un nuevo subgénero del terror, que quizás sea el más popular y querido por todos nosotros, el slasher. En 1978, Michael Myers apareció para causar terror en la noche de Halloween. Un psicópata con una sola idea en su cabeza: asesinar. A pesar de que el texano Leatherface apareció en los cines 4 años antes en la aclamada cinta de horror La Masacre de Texas, la fórmula que utilizó esta película no era la que hoy conocemos como el slasher, pero sin duda plantó la idea en la cabeza de los nuevos directores del cine de terror. Este subgénero se basa, como su nombre lo indica, en el uso de armas punzocortantes para asesinar y rajar la carne. Armas como el icónico machete de Jason, el guante de jardinero de Freddy y la sierra de Leatherface serán siempre recordadas en este subgénero. Los 80 fueron sin duda el apogeo del slasher, trayéndonos películas que marcaron para siempre la llegada de este recién nacido subgénero. Viernes 13, Pesadilla en la calle Elm, La Masacre de Texas 2, ahora ya completamente formada como un digno ejemplar del slasher, Child's Play o Chucky. La siguiente década trajo a grandes personajes como Pinhead, Leprechaun y Ghostface. Personajes como Pinhead de Hellraiser y Leprechaun de Leprechaun sería una combinación más notable entre el cine de horror y el slasher. Porque a pesar de ser películas y personajes de la ola de los 80s y 90s y ser en mayoría películas de sangre y rajaduras, no tienen elementos slasher completamente integradas y son más demonios y monstruos asesinos. De la mano con los slasher vino el uso de la sangre. Asesinos tan monstruosos y armas muy filosas tenían que tener, por obvias razones, un uso de la sangre mayor al de otras producciones. Y fue aquí donde el subgénero gore nació. Gore. Aunque suene un poco absurdo, las películas en donde vemos más sangre que personas pertenecen al cine gore y no al slasher. No importa cómo sea o quién sea en este subgénero, lo más importante es la sangre en exceso. Si bien las películas slasher ya usaban una gran cantidad de sangre, seguían manteniéndose increíblemente en un límite. Pero llenaron la cabeza de ideas a un tipo de cine en particular, el cine japonés. Este subgénero se popularizó a inicios del siglo XXI y en la primera década, gracias a las producciones japonesas, que lo adoptaron como si se tratara de una extremidad de sus cuerpos, y comenzaron a producir tantas películas, series, animes e incluso videojuegos gore como pudieron, dándonos joyas como Grotesque, Tokyo Gore Police, Audition y muchas más. De esta inspiración llegaron a los cines películas como El Juego del Miedo o Saw, que hacían uso del factor sangre casi de la misma manera que el cine oriental, pero con un objetivo diferente al de solo hacer llover sangre sin razones aparentes: sobrevivir. Survival horror. Una característica muy común, si no es que la más importante en el cine de terror, es el sobrevivir a una amenaza, ya sea natural o antinatural. Aquí todo desemboca en una sola cosa: sobrevivir, no morir cruelmente por alguna amenaza. Ya sé lo que estás pensando. Entonces cualquier película de asesinos en serie y monstruos es una survival horror. Pues la respuesta es sí y no. Cabe remarcar que las películas de terror casi siempre juntan más de un subgénero en una sola producción, para generar precisamente eso, terror. En este caso, podemos decir que películas como Holocausto Caníbal, El Juego del Miedo, Hostal y la serie de películas de El Cubo son una combinación de al menos 3 subgéneros del terror, pero con una meta u objetivo principal: el de sobrevivir, cueste lo que cueste.
A pesar de ya existir una cantidad notoria de películas que utilizaban la idea de la supervivencia, fue el amor a un tipo de criaturas en particular lo que llevó a afianzar este tipo de películas como un subgénero propio: los muertos vivientes. George Romero fue quien trajo a la vida este nuevo subgénero del cine de terror, con la película El Amanecer de los Muertos. El objetivo simple de las películas zombie era el de sobrevivir, no morir, o en este caso no regresar como un muerto viviente. Pero con el paso de los años y el amor que se ha creado a este tipo de películas y personajes, los zombies se han convertido en un propio subgénero del cine de terror: terror natural. Del survival horror se desprende otro subgénero del cine de terror: el horror natural. Desde su aparición, la humanidad ha temido siempre al poder de la naturaleza. El gran poder que Gaia puede llegar a demostrar los mantiene en un consciente sentimiento de horror. El horror natural ha ido creciendo poco a poco dentro del cine, utilizando desastres naturales como su fuente de terror prima. Películas como El Pico de Dante, Tornado y Volcano son ejemplos de este subgénero. El terror no solo a catástrofes naturales, sino a animales salvajes, plantas o, más recientemente, pandemias o virus. Tiburón, pirañas, Muerte en la montaña, el clásico de horror Los pájaros, El fin de los tiempos y Contagio forman parte de este subgénero. Del terror natural nace otro que de igual manera ya cuenta como un nuevo subgénero del terror: el terror apocalíptico. El miedo al fin del mundo es muy lucrativo y terrorífico, por lo que películas sobre este tema son cada vez más comunes. 2012, Apocalipsis e Impacto Profundo son el claro ejemplo. Los subgéneros del terror son muchos y muy variados. Con nuevas producciones cada año, seguimos viendo el universo crecer y crecer. Acompáñame la próxima semana en esta cabina para la segunda parte de los géneros del cine de terror.